Les saludo en la paz del Señor. Iglesia amada y a ustedes amigos que nos escuchan a través de este medio, ya sea por el WhatsApp o el Facebook, reciban la paz del Señor. Una de las razones por que la iglesia está predicando el Evangelio es porque la venida del Señor está cerca y al igual que la voluntad de Dios, no queremos que nadie perezca, sino que todos vuelvan al arrepentimiento. El día de hoy trataremos un punto importante acerca de cuando el hombre vuelve en sí. Pero para eso necesito que usted escuche este pasaje bíblico en Lucas capítulo 15, versículo 17. La palabra de Dios dice, y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor y misericordia. Gracias porque estamos delante de tu presencia. Nos honra, Señor, ser tus hijos. Ayúdanos, Padre Celestial, a que tu palabra pueda ser explicada. Señor, predica a través de mí. Habla a través de mí, Señor. Enséñanos cuán importante es volver en sí. Señor, cuán importante es volver a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y aquí, el que esté escuchando, Señor, sea tu Espíritu Santo quien me convenza de pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que siempre el ser humano ha sufrido es que nos dejamos dominar por las cosas que hay en el mundo, ya sea por sus amistades, por las cosas superfluas que existen, las riquezas y cosas semejantes a estas, a veces las tentaciones, cosas vanas o pasajeras, cosas que no satisfacen en nada lo espiritual, pero sí alimentan la carne, alimentan simplemente todo lo que nos aleja de Dios. Lamentablemente muchos cristianos caen en esto. Lamentablemente muchas personas que han confiado en el Señor han vuelto y retrocedido y han caído en estas cosas que en un tiempo habían practicado. Y el Hijo Pródigo es una enseñanza para cada uno de nosotros. El Hijo Pródigo nos enseña de que sí, hay posibilidades de volver atrás, pero hay posibilidades de arrepentirse. No sé si tú seas uno de ellos, pero lo que sí sé es que necesitas de Cristo, necesitas de Dios, necesitas de su Espíritu, necesitas de su presencia todos los días. Puede ser que estés en la situación de que te has alejado, o puede ser que estás pensando alejarte, o seguramente dirás, yo nunca me alejaré. Recuerda que Pedro dijo, yo iré a la muerte por ti, cuando le dijo Jesús, y terminó negando al Maestro. Pero el fin de este tema es que nosotros nos demos cuenta que lo que el mundo ofrece y que lo que encuentra en la presencia del Maestro. El hijo pródigo había decidido irse de la casa reclamando la herencia de su padre. En la casa de su padre tenía de todo, tenía tantas cosas que no solamente él como hijo estaba gozando de las riquezas de su papá, sino que también los jornaleros tenían cómo sostenerse y cómo suplir sus necesidades. Él decide alejarse, él decide irse, él decide hacer su vida fuera de la presencia de su padre. Y esto le fue mal. Pero llega el momento en que él comienza a pensar y a meditar todas las cosas que le había dejado y cómo es que aún los jornaleros tenían cómo sustentarse y toma una decisión, regresar. Pero cuando regresa, no fue tan sencillo para él. A veces nosotros pensamos que es tan fácil regresar. Él tuvo que pensar mucho,
pensar cómo tenía que acercarse al Padre, qué actitud ahora debería tener delante del Padre. Se levantó y vino delante de él. Cuando nosotros desobedecemos a nuestro Padre Celestial, que es Dios, no crea que es tan sencillo volverse a levantar y volver a su presencia. Hay un acusador que está allí constantemente diciéndole que ya no va a ser perdonado. Hay un acusador allí constantemente diciéndole que por esa actitud usted no tiene perdón de Dios. Pero déjeme decirle que cuando el hijo pródigo se levantó, decidió ir delante de su padre arrepentido, alguien salió a su encuentro. Aún el hijo no llegaba a casa, pero su papá visualizó a lo lejos y salió corriendo con los brazos abiertos y simplemente lo recibió e hizo fiesta cuando el hijo vino a casa. Querido amigo, hermano, que me escuchas, no sé cuál sea tu condición, pero lo que la palabra de Dios me muestra aquí es a una persona que se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal, que movido por la misericordia de Dios y por su gracia se arrepintió, se levantó, regresó a casa, pidió perdón y el Padre le amó como siempre le había amado, no reprochó nada, lo abrazó, lo besó e hizo fiesta por él. Cuando el hombre vuelve en sí, comprende que el mundo siempre decepciona. Recordemos la situación del hijo pródigo. Tenía buenos amigos mientras tenía el dinero allí. Todos estaban allí con él mientras él hacía fiestas. Todos estaban con él mientras él gastaba su dinero con ellos. Pero la pregunta es, y lo vemos en el transcurso de este pasaje, ¿qué pasó cuando todo el dinero se acabó? ¿Dónde estaban aquellos amigos? ¿Dónde estaban aquellos que siempre estaban con él? ¿Dónde estaban aquellos que siempre seguramente le llamaban por su nombre, como que si fueran personas de su autoestima o confianza? ¿Dónde estaban ahora que ya no tenía nada? ¿Dónde estaban aquellos dueños de negocios a los que él iba seguramente a realizar transacciones? ¿Dónde estaban? Ahora ya no había nadie delante de él, ya no había nadie a su lado, ya no había nadie ni siquiera detrás de él, porque él pudo haber volteado y pedir auxilio y no había nadie. Ya no existía absolutamente nadie. Entonces, cuando el hombre vuelve en sí, comprende que el mundo siempre decepciona, que sus riquezas son pasajeras. Hay un fenómeno, le digo así, llamado materialismo. El materialismo atrapa a las personas de tal manera que creen que el dinero es suficiente, que creen que el tener cosas va a satisfacer su necesidad aún espiritual, que el tener dinero o el tener riquezas van a ayudarle aún en su vida espiritual. Y lamentablemente no es así. Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que tener una actitud distinta hacia el dinero. Nosotros como creyentes tenemos que tener la actitud de que el dinero o las riquezas vienen de Dios y nosotros tenemos que administrarlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios lo demanda, que es distinto a que pongamos nuestra confianza a las riquezas o en las riquezas. Recordemos que Jesús dijo, yo no puedo amar a Dios y a las riquezas. No se puede amar a dos señores. Yo no puedo amar a dos señores. No puedo partir mi corazón para amar a Dios y amar a las riquezas, que es distinto a que yo soy llamado a ser un administrador o un mayordomo de lo que Dios está poniendo en mis manos. En el mundo, las riquezas son pasajeras, se van, se terminan.
en el cristianismo, en la vida espiritual, las riquezas que Dios me da no simplemente se basan en el dinero o la economía, se basa en mi fe. Toda mi vida cristiana está basada en la fe. Cuando yo necesito algo, cuando estoy pasando necesidad, cuando tengo alguna enfermedad, yo simplemente recurro a quien es mi proveedor, que es el Señor. Y Dios me da y hace sus milagros, porque soy su hijo, porque soy amado, porque estoy delante de Él, porque estoy buscándole constantemente y porque Él siempre me responde. Entonces yo entiendo que las riquezas en el mundo, las riquezas allá afuera, son pasajeras. Todo se termina, todo tiene su fin. Usted y yo hemos conocido personas que han tenido mucho dinero y cuando se han quedado en nada por malas inversiones o porque simplemente se dejaron influenciar por el materialismo, han terminado en la quiebra, sin familia, sin satisfacción y arrepintiéndose de haberle dado tanto tiempo a las riquezas y tanto amor a las riquezas y no haber invertido su tiempo en Dios y en la familia. Cuando el hombre vuelve en sí, comprende que el mundo siempre decepciona, que sus amistades son falsas. ¿Dónde estaban los amigos del pródigo? ¿Dónde estaban aquellos que eran invitados por él siempre? ¿Dónde estaban aquellos que siempre cuando lo veían se le acercaban porque podían encontrar de él el dinero que llevaba? ¿Dónde estaban cuando él ya no tenía nada que ofrecer? Las amistades son falsas. Las amistades son falsas por una simple razón, porque no tienen el corazón de Cristo, porque no saben evaluar la importancia de la fidelidad. Yo no estoy diciendo que todos son así, pero en el mundo la amistad es falsa. Nadie te ama y nadie es tu amigo porque simplemente tú eres un hijo de Dios. Aún siendo un hijo de Dios, se te acercan para encontrar un beneficio a través de la oración. Esto es un poco gracioso porque a veces uno piensa que como creyente o como cristiano, la gente se te hace amigo y la única razón es porque a sabiendas de que ellos van a necesitar de Dios, estás tú como su amuleto. Eh, las amistades son falsas, son muy falsas. A comparación de mi relación con Cristo, el único fiel es el Señor. Yo puedo comentarle todo, puedo hablarle de todo, aún de mis secretos más íntimos. Y Él siempre me ayudará a resolverlos, siempre me ayudará a guardarlo. Yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso de guardar lo que le he confiado hasta el día final. Y a Él le he confiado mi vida. El único amigo que ha demostrado su amor por mí es Cristo. Fue a la cruz del Calvario por mí. Caminó llevando todo ese madero en sus espaldas por mí. Permitió ser atravesado por una lanza en su costado por mí. Enfrentó la muerte por mí. Si tú me puedes decir si hay algún amigo así, que haya hecho eso por ti y que haya resucitado y te haya dicho, todo lo hice por ti, entonces desecha a Cristo. Entonces dime lo contrario, pero no encuentro ninguna persona en el mundo que haya hecho eso por sus amigos. No lo encuentro. Cuando el hombre vuelve en sí, entiende que el mundo siempre decepciona porque sus placeres son huecos. Seguramente usted está pensando en ganar la lotería,
para comprar lo que pueda comprar, para hacer lo que pueda hacer, para viajar donde quiera viajar, para suplir todos sus placeres o necesidades. Sepa, amigo, que todas esas cosas son huecas. Nada de eso le va a satisfacer su vida espiritual. Por un momento usted puede alegrarse, por un momento usted puede estar contento, pero al fin y al cabo se sentirá infeliz, porque nada de eso satisface. La única satisfacción que nosotros encontramos es en el unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo. La única satisfacción que encontramos nosotros es en la presencia del Señor, porque Él suple todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y eso no solamente implica lo material, implica lo emocional y lo espiritual. ¿Cuántas personas se sienten tan mal emocionalmente que piensan a veces que con el dinero se van a sentir mejor? Es falso. Se van a sentir peor, se van a sentir mucho peor, porque ya no solamente se sentirán como se sentían anteriormente, sino que ahora se le agregará el temor de perder esa riqueza, el miedo de volver a la pobreza. Querida iglesia, querido amigo que me escuchas, es importante que nosotros entendamos que los placeres del mundo son huecos. Y cuando me hablo placeres, no solamente me hablo lo material. Algunas personas piensan que yendo a los lugares de citas donde están las prostitutas van a satisfacer algún deseo. Eso es mentira, vas a vivir siempre con la culpabilidad, vas a vivir siempre mal, mal emocionalmente, mal espiritualmente. El hueco no satisface nada, los placeres. El comenzar a fumar, el comenzar a drogarte, el comenzar a, a, a vivir de una manera desordenada simplemente te va a generar más problemas espirituales y emocionales. Y por lo consiguiente, vas a destruir a las personas que están a tu alrededor, que te aman, que es tu familia, que son tus hijos, que son tus padres, que son tus hermanos. Los vas a destruir. Vas a destruir todo ese lazo familiar, esa unión. Yo no sé si tú estarás en la situación en que piensas que los placeres van a suplir toda tu necesidad, que te van a contentar, que te van a alegrar y que te darán gozo. Recuerda el hijo pródigo, comenzó a gastar su dinero en placeres, con mujeres, con alcohol, con drogas, y a la final es como terminó. ¿Siguió esa alegría después de que no tuvo nada? ¿Siguió ese cariño por sí mismo después de que no tuvo nada? Tengamos mucho cuidado, iglesia. Tenga mucho cuidado, amigo, que me escuchas. Estas cosas son huecas, son pasajeras, no tienen una base. Y al no tener base, simplemente se desboronan en el momento que tú menos lo esperas. Se viene abajo todo ese castillo de naipes que construiste, que es distinto que asentar bases ante la presencia del Señor. Pero eso se empieza a través de la fe y se sigue construyendo en fe y se vive en fe. Entonces, pensemos bien lo que estamos haciendo. Cuando el hombre vuelve en sí, sabe también que su libertad es engañosa. El hijo pródigo había decidido de gastar todo su dinero. Quería sentirse libre. Ya no quería estar bajo el techo de papá. Ya no quería estar bajo las normativas de casa. Ya no quería estar siendo guiado por ciertos preceptos que estaban dictados ahí como reglas de convivencia ahí en casa. ¿Qué decidió? Irse, porque pensó que afuera tenía la libertad que él necesitaba. Como muchos de nosotros pensamos, que estando lejos de la presencia de Dios, podemos hacer lo que queramos. Y es verdad, usted puede hacer lo que quiera, haga lo que quiera, pero al fin y al cabo usted se dará cuenta que simplemente fue un engaño más del enemigo. Al fin y al cabo usted se dará cuenta que esto fue un engaño del diablo. Afuera, la libertad es engañosa. ¿Y sabe por qué? Porque al dejar la presencia de Dios y usted al decir que ahora en el mundo se siente libre, automáticamente se hace esclavo del enemigo, porque comienza a hacer cosas
que el diablo ordena. ¿Y cuáles son? Los placeres. Usted comienza a involucrarse en los placeres. Comienza a usar los placeres para satisfacción personal. Comienza a hacer lo que el hijo pródigo hizo. Aparentemente tenía la libertad hasta de administrar su dinero, sus riquezas, y terminó absolutamente en la nada. Créame, créame, que el pensar que en el mundo tenemos libertad nos hace vivir esa libertad, supuesta libertad, genera esclavitud. Esclavitud de los placeres, esclavitud del pecado. El único que puede rescatarte, querido amigo, de esa esclavitud del pecado es Cristo. El único que puede rescatarte de esta esclavitud en la que vives es Cristo. Yo creo por fe y le creo a Dios que su Espíritu Santo que está trabajando ahora en tu mente, en tu corazón, está convenciéndote de pecado. Al escuchar esta palabra, yo sé que el Espíritu Santo te está convenciendo y te está ayudando a entender que la única solución aquí para tu vida es Cristo. Entiendo y creo y estoy seguro que Él te atrae a su presencia para que puedas arrepentirte, para que puedas caer de rodillas y decirle, Señor, perdóname y ayúdame a vivir en este mundo. ¿Sabe? Cuando Cristo, antes de ascender a los cielos, oró por sus discípulos y Él hizo una petición especial. Le dijo al Padre, Padre, yo ruego, no ruego, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por ellos, porque están en el mundo. No son del mundo, pero están en el mundo. Jesús ya había rogado por nosotros y Él ruega por nosotros, porque estamos viviendo aquí en el mundo. Y Él, al igual que nosotros, sabe que el mundo está plagado de placeres y de cosas vanas, pero la presencia del Señor nos va a ayudar a soportar, nos va a ayudar a recuperarnos de esta situación, de este tipo de convivencia que tenemos entre nosotros como creyentes y el mundo, de estas relaciones. Solamente el Señor nos ayudará y el Señor nos permitirá soportar esto hasta el día del fin, hasta el día en que Él venga. Cuando el hombre vuelve en sí, comprende que solo Dios satisface. ¿Qué pasó con el pródigo? Estaba allí sentado y ahora, ¿qué hago? Ya no tengo absolutamente nada. Ahora estaba con los cerdos, comiendo lo que los cerdos comían. ¿Sabe lo que significa eso? Sabe que uno como creyente, cuando desobedece, o una persona cuando cree que en el mundo es mejor que estar en la iglesia, ¿sabe lo que pasa? Pasa de que uno comienza a involucrarse con lo más bajo, comienza a sentirse tan mal, tan cruel, comienza a sentirse tan insatisfecho que se da cuenta de las cosas que perdió cuando realmente las pierde. Yo no quisiera que lleguemos a ese momento en que nosotros sintamos de que todo se perdió, que sintamos de que estamos en lo más bajo y no nos podemos levantar. Gracias a Dios, la palabra dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y aún dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles delante de Dios y eso lo hace por nosotros, por usted. Tenemos de nuestro lado a nuestro abogado. Tenemos de nuestro lado el Espíritu Santo que aún nos sigue convenciendo de pecado y aún quiere seguir trabajando en nuestras vidas. Querida iglesia, cuando el hombre vuelve en sí, comprende que solo Dios satisface, no hay otra persona, no hay otro Dios fuera de Él. Solamente Dios satisface nuestras necesidades, solamente Él suple nuestras necesidades, solamente Él satisface nuestras emociones, solamente Él satisface lo que nosotros necesitamos, porque Él nos conoce desde un principio, porque Él nos hizo, porque Él sabe cómo pensamos, porque Él sabe cómo actuamos, porque Él sabe lo que sentimos. Y si lo que sentimos no viene de Él, Él lo puede transformar, Él lo puede cambiar, nos puede moldear con su Espíritu Santo.
Entonces nosotros tenemos que entender que en su disciplina hay sabiduría. Llegará el momento en que nosotros tendremos que ser disciplinados por Él como hijos amados. Así es su palabra. Porque Él nos ama, nos disciplina. Porque es importante que entendamos que fuera de su presencia no hay nada. Es importante que nosotros entendamos que solamente en su presencia hay gozo, hay esperanza, hay fe, hay paz, hay satisfacción, que en su presencia hay seguridad, que en su presencia hay identidad. Fuera de Él no hay nada. Y para entenderlo tenemos que ser disciplinados y solamente Él nos conoce y sabe de qué manera Él nos puede disciplinar. Y aún dentro de su disciplina hay sabiduría, porque nos hará entender, porque nos enseñará con todo el amor que Él tiene y sabe tener y sabe mostrar al ser humano cuán importante es su presencia y cuán importante es no alejarse de Él. Recordemos el Salmo 23. A veces nosotros hemos leído ese Salmo 23 sin tomarle la debida importancia en cuanto a la disciplina. Uno de los versículos del Salmo 23, bueno, dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me pastoreará, y comienza a dar una descripción del pastor, pero en un versículo dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto habla de la disciplina de Dios, su vara y su cayado. El cayado es como un bastón con curvatura, y esto servía a los pastores para que en el momento que las ovejas se aproximaban a un peñasco, a un risco o a una especie de abismo, y podría caerse, ¿qué hacía el pastor? Agarraba de la cabeza con, con esta curvatura del bastón y las jalaba del cuello para que ellas no puedan caer. Esto es advertencia y es disciplina para la oveja, porque la oveja entiende que hay un peligro allí y que hay alguien que la va a jalar y no va a permitir que se caiga. De la misma forma, la disciplina del Señor me infunde aliento. Esto habla acerca de cómo es la disciplina del Señor. A veces puede ser dolorosa, dolorosa no porque Él sea malo, sino porque nosotros hemos sido tan egoístas con Él, que aún en la disciplina nos cuesta aceptar que cometimos un error. Nos cuesta aceptar que nosotros nos alejamos de Él. Entonces nosotros entendemos que en su disciplina hay sabiduría, que en su cuidado hay suficiencia. Dios tiene cuidado de usted y de mí. Dios siempre nos ha cuidado desde un principio. Dios siempre nos ha amado. Dios siempre ha estado a nuestro lado. El cuidado de Dios es suficiente para mí. Recuerden a Pablo cuando decía, Señor, quiero que me sanes, Señor, quiero que quites esto de mí. Y el Señor le dice, bástate en mi gracia, bástate de mi gracia. ¿Sabe qué, querida iglesia, querido amigo? La gracia de nuestro Señor basta. Es suficiente para nosotros. Es suficiente. ¿Qué más puede necesitar el hombre? ¿Riquezas para ser feliz? ¿Qué más puede necesitar el hombre? Si simplemente la gracia de nuestro Señor, su fe, su amor, la esperanza de verle, la esperanza de escucharle, la esperanza de ir con Él. Cuando el hombre vuelve en sí, comprende que solo Dios satisface, que en su amor hay perdón. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La demostración más grande del amor de Dios es la cruz que ahora ya está vacía, pero esa experiencia de dolor y de quebranto fue la demostración más grande de amor de Dios por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos entender, podamos captar que no hay otro ser en el mundo que nos pueda amar tanto como Él. Querido amigo, en el amor de Dios hay perdón. Si usted se encuentra ahora en una situación en la que no sabe qué hacer,
que no sabe cómo dejar ese vicio, que no sabe cómo dejar las cosas que está haciendo porque le siguen causando placer, déjeme decirle que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo Cristo, solo en la persona de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, Dios, Dios nos enseña que en su amor hay perdón. Recuerda, el hijo pródigo se levantó y cuando llegó a casa, él dijo: voy a decirle a mi padre que me perdone, que no soy digno de llamarme su hijo. Al igual que ustedes, al igual que yo, al igual que mí, al igual que nosotros. No somos dignos de llamarnos hijos de Dios cuando hemos cometido un pecado. No somos dignos de venir a su presencia y pedirle cualquier cosa cuando sabemos que estamos en falta. Ni siquiera somos dignos de acercarnos a Él y decirle: Señor, perdóname. Pero Él nos está esperando con los brazos abiertos. El único que está esperando es que regresemos a casa. La casa nos espera. Sus brazos nos esperan abiertos. Su corazón late incansablemente por nosotros. En el amor de Dios hay perdón. Y cuando el hombre vuelve en sí, comprende que su destino está en sus propias manos. ¿De qué forma? Entiende que solo Él es el culpable de su ruina. Aquí no tiene la culpa ni el mundo, ni los amigos, ni Dios. El hijo pródigo decidió por su propia cuenta que tenía que irse de la casa. Y se fue. Aquí nadie, absolutamente nadie, me convence a mí de regresar al mundo. Tomo la decisión de hacerlo. A mí nadie me amenazó para dejar de ser cristiano o para no serlo. Simplemente decidí hacerlo así, porque me dejé arrastrar por los placeres, porque me dejé arrastrar por aquellos pensamientos tan tontos, tan egoístas, buscando solo satisfacer mi propio ego, mi propia naturaleza, y me alejé de Dios. Mi ruina, la ruina en la que me encuentro, o la ruina en la que se encuentra, o la ruina en la que te vas a encontrar si piensas alejarte de Dios, es solamente tu culpa. Solo nosotros somos los culpables de nuestra ruina. Solo nosotros. Tenemos dos caminos. O seguimos a Cristo o seguimos al diablo. ¿Cuál de los dos quieres tomar? Yo no te estoy diciendo que en Cristo solamente hay cosas bonitas. También hay cosas difíciles, porque mantenerse en la vida cristiana no es tan sencillo. Te conviertes en una presa del enemigo, porque va a buscarte para tentarte, porque va a buscarte para hacerte caer, porque va a buscarte para que regreses de donde estabas, a donde estabas. La ventaja es que tenemos protección, la ventaja es que Dios nos cuida, pero también depende de nosotros el que busquemos su presencia todos los días, porque esta es una guerra espiritual, porque esto es una lucha constante. Pero si es tan difícil, ¿por qué me estás diciendo que sea cristiano? Por tu vida, por tu alma, por la salvación de tu alma. Porque llegará el momento en que tú vas a rendir cuentas a Dios y te preguntarán en los cielos: ¿por qué quieres entrar acá? Si nunca te arrepentiste de tus pecados, si nunca luchaste, si nunca, si nunca demostraste que eras digno de recibir el premio que es la vida eterna. La libertad tiene un precio, la cruz de Cristo tiene un precio y se llama obediencia. Así que nosotros estamos llamados a obedecer a Dios y estamos llamados a decirte a ti, querido amigo, a través de este medio, que el único que te puede ayudar para salir de la ruina en que estás por tu propia culpa, y es así, nadie tiene la culpa, solo tú. El único que te puede ayudar a salir de esto es Cristo. Es su gracia, es su amor, son sus misericordias, que ahora están siendo presentadas a ti a través de esta palabra. O tú, amado hermano, que estás ahí en tu casa, que seguramente pensaste en regresar al mundo,
que seguramente está siendo atraído y seducido por las cosas del mundo. El único que puede ayudarte a salir de la ruina en que estás, en que te encuentras ahora, es Cristo. Anda, levántate donde estás, dobla tus rodillas y dile, Señor, ayúdame, perdóname. Ante todo, perdóname, aún por haber pensado regresar al mundo, aún por haber pensado hacer cosas que no estaban, que ya no estaban diseñadas para mí. La vida cristiana también es difícil. Hay que llevar una cruz cada día y seguir al Maestro. La cruz muchas veces pesa más, su carga es un poquito más pesada, pero confía, porque el mismo que la llevó te dice, dame tus cargas, dame tu carga. Tú que estás cargado y cansado, dame tu carga. Confía, Cristo está con nosotros, Cristo está en nosotros y su Espíritu nos fortalece día a día. Cuando el hombre vuelve en sí comprende que su destino está en sus propias manos, que debe arrepentirse y volver a Dios. Tenemos una opción ahora. Estamos viviendo una de las cosas no más graves. Yo no lo llamo así a esta pandemia. Esto no significa que yo no esté de acuerdo en las cosas que se están diciendo en la televisión, pero no todo es creíble. Estamos viviendo en un mundo donde la corrupción de nuestras autoridades está a vista y paciencia de todo el mundo. Estamos viviendo en un mundo donde se utiliza una enfermedad para robar. Estamos viviendo en un mundo donde apenas al ser humano le dicen ya vamos a salir de esta cuarentena y todos volvieron a hacer de su vida lo que era antes. Yo recuerdo que cuando inició esta cuarentena por la enfermedad que se ha propagado, todo el mundo hablaba de Dios. Las redes sociales estaban inundadas de la palabra de Dios. Pero como ya están saliendo de esto, ahora las redes sociales están inundadas de comercio. El mercado virtual le ganó a las frases que hablaban acerca de Dios. Todo el mundo era cristiano, todo el mundo se acercó a Dios. Pero como siempre he sostenido, en las crisis buscamos de Dios. Pero cuando todo aparentemente está bien, todo el mundo regresa a su estado natural. Pero para que eso no suceda, es necesario que nosotros entreguemos nuestra vida a Cristo. Para que eso no suceda, es necesario que reconozcamos que en su amor, solo en su amor, hay salvación. Querida iglesia, les animo a seguir buscando la presencia de Dios y a seguir inundando las redes sociales si no podemos todavía hablarle a nadie acerca del amor de Dios. Le animo a que eso haga en las redes sociales. No nos involucremos como los demás que estamos atorando las redes sociales con esto de la pandemia. La pandemia existe, la pandemia es real, pero para los cristianos simplemente es algo más en nuestra vida y que Dios tiene el control de todo esto, porque vivimos bajo su voluntad. No hay por qué tener miedo, no hay por qué vivir alarmado. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu corazón? De esto habla también este pasaje. Así que le animo a que inunde las redes sociales con pasajes bíblicos, con notas donde se llame al arrepentimiento y a la búsqueda de Dios. Querido amigo que me escuchas, quiero que sepas que tú eres responsable ahora de lo que pueda venir después. Tienes dos caminos,
el camino a Dios y el camino que la mayoría escoge: placeres, riquezas, falsas amistades y que te lleva al infierno. No te estoy diciendo que es malo tener riqueza, no me malinterpretes, pero es distinto cuando viene de Dios que cuando aparentemente viene de nosotros mismos. Es distinto. Lo que viene de Dios es de Dios, pero cuando no viene de Dios, simplemente son huecas y son pasajeras. Así que, querido amigo, te hago esta invitación: a través de este medio, que te acerques a Cristo. Ahora es el tiempo. No lo dejes pasar. Y no lo hagas por miedo, porque si no lo aceptas te vas al infierno. No, no lo hagas por miedo. Hazlo en gratitud a lo que Él hizo por ti. Fue a la cruz del Calvario por ti. No debería haberlo hecho, pero lo hizo por ti. Ni tú, ni yo, ni nadie merece o merecía de que Cristo haya ido a la cruz por nosotros, de que su sangre sea derramada por nosotros. No lo merecía, pero Él lo hizo por ti y por mí. Quiero invitarte a que hagas una decisión hoy, a que tú puedas ir a tu habitación y arrodillarte y hablar con Él. Si tienes una Biblia en casa, tómala, léela. Anda, busca el Salmo 23 o Juan capítulo 3, 16 y léelo detenidamente. Que sea Dios quien te convenza de pecado, que sea Dios quien te hable. Yo no quiero hacer ninguna oración por ti en el sentido de guiarte para que aceptes a Cristo. No, yo no hago esas cosas. Mi trabajo es predicarte. El trabajo del Espíritu Santo es convencerte. Y oro para que Él te convenza de pecado. Si te has arrepentido y sientes en tu corazón que esta palabra está satisfaciendo tu vida, comunícate con nosotros y haznos saber cuál es tu decisión. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios les bendiga, amigos todos. Voy a orar por ustedes. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y misericordia. Oro por aquellos hermanos que escuchan esta palabra. Ayúdales a seguir creciendo espiritualmente, a no perder el sentido de ser cristiano, de ser hijo tuyo, a no salirnos del camino. Aunque por momentos parece que así fuese, sabemos que tú estás de nuestro lado. Ayuda, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre Celestial, a entender que tenemos que llegar al cielo, que esa es nuestra meta. Te pido por las personas, nuestros amigos, que aún no tienen una relación contigo, Señor, que han escuchado este mensaje. Señor, si por ahí solamente hay uno, no importa, pero te pido que le convenzas de pecado y que los traigas a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, iglesia amada, y recuerde, esté atento a los comunicados del pastor, a los comunicados oficiales de la iglesia para volvernos a reunir. Esté atento a los anuncios de este ministerio Cosecha. Querido amigo, nos escuchas en las redes sociales, está la dirección ahí en el post que está publicado. Puedes buscarnos también en internet y puedes contactarnos con nosotros si necesitas alguna ayuda espiritual, algún consejo. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto y un honor hablar de mi Padre a cada uno de ustedes. Amén.